¿Cómo debe ser la adoración en la educación? Comencemos. Hola amigos de la Unidad Educativa Adventista del Sur. Estamos orando por ustedes para que Dios siga derramando bendiciones en sus vidas. Bienvenidos al repaso de la Escuela Sabática Adultos, lección número 7, titulada La adoración en la educación. Y el texto bíblico clave se encuentra en Primera de Crónicas 16:29. Tributen al Señor la gloria que le corresponde a su nombre, preséntese ante Él con ofrendas, adoren al Señor en su hermoso santuario. De una u otra forma, todos adoramos. Aún los incrédulos adoran, ya sea el dinero, a ídolos del deporte, la música o a ellos mismos, porque fuimos creados para adorar. El hecho de que Dios haya creado a Adán y Eva en el sexto día, justamente antes del sábado, tiene un profundo significado teológico y sociológico. La intención del Creador era que en la vida humana la adoración tuviera la prioridad por sobre cualquier otra actividad. Es esta prioridad la que demanda que los seguidores de Dios no solo adoren, sino que lo hagan correctamente. El acto y la manera de adorar no pueden darse por sentado. En Daniel 3, los 3 jóvenes judíos obviamente se tomaron el segundo mandamiento muy en serio, tal como Dios lo había indicado. Por ello, la educación cristiana debe incluir toda la cuestión de la adoración. El Salmo 78 es el más extenso de los himnos nacionales de Israel. Salmo 105 y 106 también mencionan eso. En él se repasa la historia del pueblo de Israel desde Egipto hasta el establecimiento del reino en tiempo de David. El salmista recordó el pasado con sus repetidas vicisitudes y rebeliones y el merecido sufrimiento y castigo a fin de amonestar a Israel a que fuera fiel a Dios en el presente y en el futuro. El salmo es en esencia didáctico, pedagógico. Tiene el propósito de enseñar a vivir una vida justa. Por eso no sigue con exactitud la cronología histórica. El salmista coloca los asuntos históricos como mejor le convienen, a su propósito de mostrar la bondad de Dios a pesar de la rebelión de Israel. Leemos una parte de este hermoso Salmo, capítulo 78, 10 al 16. No cumplieron con el pacto de Dios, sino que se negaron a seguir sus enseñanzas. Echaron al olvido sus proezas, las maravillas que le había mostrado. Los milagros que hizo a la vista de sus padres en la tierra de Egipto, en la región de Zoán. Partió el mar en 2 para que ellos lo cruzaran, mientras mantenía las aguas firmes como un muro. De día los guió como una nube y toda la noche con luz de fuego. En el desierto partió en 2 las rocas y les dio a beber torrentes de agua. Hizo que brotaran arroyos de la peña y que las aguas fluyeran como ríos. Es solo una parte del capítulo 78. Estos salmos eran cantados, recitados con instrumentos musicales en privado o en público. Leamos ahora Juan 4:24. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esta historia está en el contexto del encuentro con la mujer samaritana, quien era una mujer de estirpe samaritana, según el versículo 4. No una mujer de la ciudad de Samaria que estaba a más de 2 horas de distancia. Dios, como un ser espiritual infinito, no está sujeto a las mismas limitaciones que nosotros como seres finitos y por lo tanto no se interesa tanto por los lugares visibles o forma de culto como por el espíritu con que adoran los hombres. La verdadera adoración al Señor debe ser en espíritu, es decir, debe surgir de nuestro amor a Dios, de la experiencia de conocerlo personalmente, y para servirlo correctamente debemos nacer de nuevo, debemos nacer espiritualmente. La adoración en verdad es el conocimiento correcto de Dios, de quién es Él y lo que requiere de nosotros. En otras palabras, la doctrina también importa. Esta semana hemos leído el libro de Primera de Crónicas y vamos a leer el capítulo 16, verso 29. Tributen al Señor la gloria que le corresponde a su nombre. Preséntese ante Él
con ofrendas, adoren al Señor en su hermoso santuario. Nadie que realmente aprecie la maravillosa bondad de Dios deseará presentarse ante Él con las manos vacías. Lo que una persona ofrece a Dios dentro de los alcances de sus facultades es un indicador del grado de su aprecio por las bendiciones del cielo. Todos los que hemos recibido tan gratuitamente debemos considerar un feliz privilegio dar del mismo modo. El verdadero culto es hermoso y santo. Usando vestiduras sagradas, los sacerdotes ministraban en un ritual de culto bello e impresionante, pero la belleza de la forma y del símbolo no es una demostración adecuada de la hermosura de la santidad. En el mundo antiguo había pueblos y culturas que adoraban a ídolos. Parte de su adoración era sacrificar a sus hijos. En contraste, el antiguo Israel debía ser una nación santa, apartada de las malas costumbres que la rodeaban. Debían ser santos de corazón y mente. Esto es lo que daba significado y belleza a su adoración delante de Dios. Por lo tanto, la adoración, la verdadera adoración al Dios verdadero, era una parte importante para proteger a los hebreos de quedar atrapados en la idolatría y la adoración falsa que los rodeaba. Sin embargo, a pesar de todas las advertencias, aún así cayeron en las prácticas idolátricas contra las que se les había advertido específicamente. Ahora leamos en Marcos 7, 7 al 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Por la forma singular en que lo menciona Jesús sobre la palabra mandamiento, se refiere a todo lo que Dios había ordenado, toda su voluntad revelada, según también Mateo 22, 37 y 39, versus la tradición de los hombres, porque esta tradición resaltaba el contraste irreconciliable con el mandamiento de Dios. ¿Sabes? Jesús no iba a las escuelas de sus días porque los maestros enseñaban doctrinas humanas. Le daban mayor énfasis a lo que enseñaba el ser humano que a la palabra de Dios. Lamentablemente en nuestros días la gente sigue y adora algunas ideas humanas y aún los cristianos o algunos cristianos se ven tentados a venerar ideas que se han postulado, teorizado y puesto en práctica. También podemos deificar las mentes brillantes de filósofos, científicos, matemáticos que fomentaron estas ideas. Lamentablemente, muchas de estas ideas colisionan con la Biblia. Por ejemplo, la gente sigue frases como estas: todos los caminos conducen a Dios. El hombre es la medida de las cosas. Dios ha muerto. No se puede confiar en la Biblia. El origen del hombre está en la evolución. El humanismo dice: todo está en ti. Son frases que a diario se escuchan. Todo esto nos aleja de una verdadera adoración a aquel que nosotros le debemos todo lo que somos. Y de acuerdo con Juan 4, 23 y 24, Dios espera verdaderos adoradores. Dios busca una clase específica de adoradores. Y finalmente, los que adoramos, es necesario adorarlo de manera particular. Vamos a pedir a Dios: Señor, enséñame a adorarte como manda tu palabra. Enséñame a adorarte colectiva y en mi vida personal también. Vamos a pedirle a Dios: ayúdame a ser un adorador que tú esperas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te rogamos en esta hora por todos nuestros amigos y hermanos que nos ven. Ruego por todos nosotros para que nos enseñes a ser verdaderos adoradores, a no distraernos en este mundo, en la idolatría de este mundo, sino a seguir tu palabra, que está la fuente de sabiduría e instrucción para adorarte como debe ser. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.